Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la exposición sobre los principales aportes a la teoría política moderna desde la óptica de Nicolás de Maquiavelo a partir de la obra El Príncipe. Esto para la materia de Historia de las Ideas Políticas a cargo del docente Diego Fernando Tarapuez Sandino. Mucho gusto, mi nombre es William Andrés Robledo Acosta, soy estudiante del programa de Derecho en la modalidad virtual. Vamos a dar inicio, vamos a dar un contexto eh, eh, diciendo pues quién era Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo, pues su nombre real, Nicolás Bernardo de Maquiavelo, es un importante pensador, político, filósofo, diplomático y escritor italiano que dejó pues un legado perdurable hasta nuestra actualidad, en el cual pues es como el padre de la ciencia política con su obra estrella denominada El Príncipe. Es considerado como el padre de la ciencia política moderna y gracias a su pensamiento se revoluciona toda la teoría política y se introduce un enfoque realista y programático que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Vamos a hacer un análisis sobre los principales aportes a la teoría política moderna desde la óptica de Nicolás de Maquiavelo, analizado pues a través de su obra El Príncipe. Vamos a iniciar indicando pues que uno de los principales aportes de él es el realismo político. Maquiavelo, como se sabe, es conocido por un enfoque realista de la política, rompe con la tradición moralista de la filosofía de la política clásica al centrar las cosas, al centrarse en saber cómo las cosas son en lugar de cómo deberían de ser. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un argumento propio de Nicolás de Maquiavelo que indica que los gobernantes deben estar dispuestos a utilizar su astucia, la fuerza y la manipulación para mantenerse en el poder y proteger de esta manera al Estado. En lugar de idealizarlo como deberían de ser los gobernantes o los estados, Nicolás de Maquiavelo observa cómo eran realmente y cómo operaban desde la práctica. Otra de las partes o de los aspectos más importantes que tiene es la separación entre la política y la moral. En este aspecto, Nicolás de Maquiavelo desafía la concepción tradicional de que la política está subordinada a la moralidad y sostiene que los gobernantes no deben solamente atenerse ciegamente a principios éticos abstractos, sino que más bien deben de venir a adaptar las acciones y las circunstancias políticas a la preservación del poder y a la estabilidad del Estado. Este aspecto es uno de los más controvertidos dentro de la obra, puesto que ya presentaba pues una defensa entre la separación entre la moralidad personal y la moralidad política y argumentaba que los gobernantes a menudo deben tomar pues unas decisiones difíciles y a veces hasta inmorales para mantener el poder y el statu quo dentro de sus estados. Aquí nace una frase supremamente famosa que hasta la actualidad la seguimos teniendo vigente, y es que el fin justifica los medios, y esto a partir del concepto de separación. Ahora bien, vamos a hablar sobre el concepto del bien común. Aquí, aunque Maquiavelo pues a menudo está siendo asociado con el cinismo político, este también abogó por el bien común o el beneficio público como objetivo legítimo del gobierno. Creía que los gobernantes prudentes deben buscar un equilibrio entre sus intereses personales y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Otro de los principales aportes que tiene Nicolás de Maquiavelo es el líder carismático, el papel del líder carismático. Eh, Aquí se destaca la importancia del carisma y la habilidad del liderazgo en la política, argumentando que un líder carismático pues, puede ejercer una gran influencia sobre las masas y de esta manera mantener el poder de manera más efectiva que aquellos que únicamente se van limitando a la legalidad o a la tradición como tal normativa. Ahora bien, dentro de los principales aportes tenemos la distinción entre la política interna y la política externa. Hay otras obras que también se asocian aquí a Nicolás de Maquiavelo, por ejemplo, el discurso sobre la primera década de Tito Livio, donde Maquiavelo exploró la diferencia entre la política
interna, la política doméstica, y la externa como las relaciones internacionales. Pues aquí sostenía que las estrategias de poder y las virtudes requeridas pueden ser distintas en cada ámbito y que los estados deben ser igualmente hábiles tanto en la diplomacia como en la administración interna, esto pues para evitar todo tipo de confrontaciones y demás. Ahora bien, vamos a hablar por último del concepto de fortuna y de virtud. En la obra denominada pues El Príncipe, Maquiavelo discute la interacción entre la fortuna, denominada o más bien vista como la suerte, y la virtud, vista como la habilidad, la fuerza y el carácter de las personas en el éxito político. Argumenta Maquiavelo que los líderes exitosos deben ser virtuosos y saber adaptarse a las circunstancias cambiantes, ya que la fortuna puede ser voluble y desafiante. Introduciendo este concepto a la política, que se refiere pues a las cualidades y habilidades necesarias para un buen gobierno, argumentando que un líder exitoso debe ser hábil, astuto y capaz de adaptarse pues a las circunstancias cambiantes de los gobiernos como tal. Ahora bien, ya para ir cerrando este tema, vamos a hablar como del impacto de los aportes que han tenido. Efectivamente, esta obra tuvo un impacto en el estudio del poder. Maquiavelo realiza un análisis detallado del poder político y cómo éste se puede venir adquiriendo o cómo se puede perder, identificando diversas estrategias y tácticas que los líderes pueden emplear para consolidar su autoridad, como la astucia, la fuerza o la diplomacia. La perspectiva secular, a diferencia de muchos de los contemporáneos, Maquiavelo adopta una perspectiva secular en sus escritos políticos, abordando la política, este concepto de política desde un punto de vista laico, sin depender de la religión o la moralidad tradicional para justificar sus ideas. Vemos cómo este concepto aún está pues plasmado en nuestra Carta Magna de 1991. Asimismo, pues viene a jugar el papel del pueblo, es fundamental, aunque bueno, dentro de la obra hay como un desprecio hacia la voluntad popular. Entonces, dentro de la obra El Príncipe de Maquiavelo, pues es un concepto complejo y multifacético, porque si bien es cierto, se necesita del apoyo popular, el cual es crucial para la estabilidad del gobierno. Maquiavelo sugiere que el príncipe pues debe ser cauteloso en su relación con las masas y estar preparado para manipularlas según sea necesario para garantizar y mantener su poder. Por último, vamos a hacer una conclusión a grandes rasgos diciendo que Nicolás de Maquiavelo pues, revolucionó la teoría política al introducir un enfoque realista y pragmático que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Sabemos que la obra El Príncipe continúa generando un gran debate y reflexión sobre el ejercicio del poder en la naturaleza, en la teoría política, y son las bases para esta. Me despido de ustedes. Obviamente este tema es mucho más profundo y mucho más largo y creo que mantiene hasta hoy su gran importancia y gran relevancia. Quería hablar como de estos aspectos y los aportes en la teoría política desde el libro El Príncipe. Les agradezco mucho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz tarde.